Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo con una reflexión. Un poquito más ronquita que de costumbre, pero aquí estamos. Em, Como siempre les cuento, mis reflexiones vienen después de conversar con las personas y empieza a haber un pequeño debate con el tema y siento entonces que es algo que debo compartir. Y déjenme decirles que no siempre tengo la razón, yo sé que también me equivoco porque soy humano. Pero curiosamente, este, lo que cae en gracia es que el tema que trato siempre es algo de lo que yo considero que tengo mucha información y pues termino ganando el debate. Se oye bien chistoso, pero sí. Bueno, es que ya ven que dicen que ciertas frases te llevan a ciertos recuerdos, pues ahorita me acordé de la cara de esta persona cuando me tuvo que dar la razón. Bueno, este, el tema de hoy es la conciencia. Tener conciencia de las cosas. Nosotros tenemos una conciencia que todo el mundo conocemos, que es la manera de actuar, ¿no? Que somos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, y que somos conscientes de que tenemos que hacer ciertas cosas para estar bien y seguir ciertas reglas. Esa es la conciencia consciente. Y en esa parte estábamos totalmente de acuerdo la otra persona y yo. En la parte en donde tenemos una conciencia inconsciente es donde empezó el debate. Porque esta persona me dice que cómo vas a poner atención a la conciencia inconsciente o a la conciencia dormida. Porque al decir inconsciente quiere decir que pues no tiene conciencia y que está desmayado o que está dormido. Entonces yo le dije, bueno, sí, tienes razón. Es una conciencia que, como tú estás diciendo, está dormida, ¿sí? Es una conciencia que tal le podemos decir que está desmayado o está en coma si tú quieres. No te estoy diciendo que no. ¿Y cómo escucharla? Pues poniendo atención. Tal fácil. ¿Y cómo es eso? Bueno, hay que aprender a poner atención. Y bueno, esta persona me dice, es que no puede ser posible que podamos poner atención a alguien que según tú nos habla, pero entonces como nos habla dormido, pues si tú quieres decirlo de esa manera, sí, nos habla dormido. Y hay que poner atención. Entonces, bueno, empezamos a hablar del tema, empezamos a debatir del tema y llegamos a ciertos puntos que los considero importantes. Y por eso les estoy compartiendo este video con este tema. Ok, ya hablando en serio. este, la conciencia inconsciente es la voz de nuestra alma. Los psicólogos dicen que hay una parte del cerebro donde ocultamos lo que no queremos recordar y hacemos como que no pasó. Inclusive podemos vivir toda nuestra vida sin esos recuerdos, porque los ponemos ahí, porque es un recuerdo de una situación que nos marcó de nuestras vidas, ¿no? Entonces lo tenemos ahí oculto, pero no quiere decir que no existe, ese recuerdo no se va. Y lo que pasa es de que durante nuestra vida hay situaciones que inconscientemente nos llevan a ese recuerdo, pero no podemos nosotros saber con certeza que es un recuerdo, sino que se convierte en en un trauma, se convierte en una especie ¿cómo le dicen los psicólogos? Se convierte en un miedo que, bueno, se traduce a un estrés, a una fobia, hasta inclusive hasta a un tic que le dicen, ¿no? Que hay gente que tiene manías. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros entender que tenemos una situación que nos pasó, ahora sí que nos pasó en el pasado, una situación que vivimos, que nos marcó, que fue difícil, que fue dolorosa, que fue traumante, pero como fue tan difícil de digerir y de entender, nuestro cerebro automáticamente nos autoprotege y lo manda a ese lugar, que es un lugar en el cerebro en donde nosotros tenemos todos nuestros pensamientos dormidos, guardados, ocultos, que no queremos nosotros tener, ahora sí que conciencia de esos, de esas
de esas situaciones. Entonces, eso nos lleva a tener fobias, nos lleva a tener miedos, nos lleva a tener estrés, nos lleva a tener esa, eh, esa incertidumbre de cosas y a veces nosotros mismos decimos, pero no sé por qué, pero me da miedo. Es por eso, porque tenemos una situación que vivimos y que tenemos oculta. Ahora, eso es lo que dicen los psicólogos, que lo tenemos en el cerebro. Pero yo estudiando otras corrientes, yo siempre he dicho que el consciente inconsciente es el alma. Y el alma nos autoprotege, porque el alma es infinita, es inmortal. Nuestro cuerpo, y también está comprobado científicamente, que cuando nosotros dejamos de vivir, nuestro cuerpo pierde unos gramos de peso. Y supuestamente ese es lo que pesa el alma. Bueno, científicamente, yo no lo estoy diciendo, yo lo leí por ahí. Y entonces el alma se sale de nuestro cuerpo y busca otro cuerpo, como los que creemos en la reencarnación. Y muchas de las religiones lo aceptan, ¿no? Aquí no vengo a imponer nada, yo solamente doy mi punto de vista y tengo mi tema, y mi reflexión, solamente, ¿ok? Bueno, y hago este paréntesis para aclarar eso porque también conversando, que es otro tema que luego lo vamos a tomar, conversando con alguien me dijo que debemos de respetar mucho los pensamientos y el libre albedrío, y créanme que yo tengo mi bandera de eso. Yo siempre, toda mi vida y más ahora en estos últimos tiempos, yo estoy muy consciente de que habemos una gran diversidad de personas allá afuera y creemos en lo que nos acomoda creer. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no vengo a imponer nada, yo no vengo a querer enseñar nada porque yo no sé nada. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, la conciencia. Y les decía que, bueno, que el alma regresa. Entonces, lo que yo creo, lo que yo he estudiado y he leído por ahí, también tiene mucho que ver que nosotros tengamos este tipo de miedos o de fobias o de situaciones en nuestra vida actual, porque nuestra alma también tiene recuerdos y hemos vivido cosas en otras vidas, pero bueno, es otro tema que no quiero tratarlo mucho ahorita por respeto al libre albedrío, ¿ok? Al libre pensamiento. Entonces, volviendo a lo que sí puedo hablar es el tema de los traumas y las fobias por situaciones que hemos vivido en esta propia vida, en este propio cuerpo, en este propio tiempo, ¿ok? Que puede ser algo desde un trauma por nuestra infancia, por tener una infancia difícil, puede ser algo que vimos, o también puede ser una situación colateral, una situación que no tenía que ver con nosotros, como el ver a alguien que lo atropellen, como el vivir el duelo, el luto de un familiar muy cercano, que nosotros siendo muy niños no entendemos, y entonces ese sentimiento de, puedo decir que es frustración, me atrevería a decir que es frustración, porque llegamos a un punto en que no sabemos cómo actuar, no sabemos si nos duele o no nos duele, o queremos consolar, pero no sabemos cómo, queremos llorar, pero tampoco podemos. Entonces llegamos a un punto de frustración porque no sabemos cómo actuar ante una situación. Entonces todo eso se va a nuestro consciente inconsciente. Entonces estos tipos de situaciones que a veces no tienen que ver con nosotros, sino son de daños colaterales, nos llevan a tener las fobias que tenemos en nuestra edad adulta. Y por eso es que a veces tenemos miedo a ciertas situaciones y no sabemos por qué. Por ejemplo, hay gente que si mira a dos personas discutiendo se pone muy nerviosa como si ella fuera la persona agredida. E inclusive si lo ve en video también le afecta. O sea, no es como que estoy viendo algo y ya vieron que vi, no. Está viendo un video de una situación donde dos personas están peleando, discutiendo, agrediéndose, y esta persona pues le afecta mucho.
Y esto no quiere decir que en su pasado haya sido agredida físicamente, sino quiere decir que vivió una situación que le generó ese estrés que le genera el ver a alguien discutiendo. Otro ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, siempre soy yo ahí repitiendo las palabras, pero bueno, otra situación que les puedo poner como ejemplo es eh, el que estás a punto de perder la vida. ¿Cómo? A punto de que tal vez te atropellaron o atropellaron a alguien cerca de ti. Y no precisamente un familiar cercano, sino que tú estuviste envuelto o muy cerca de un atropellamiento donde la persona se vio muy mal o falleció. Y eso a ti te queda como un trauma que como no lo tratas en el momento porque no eres directamente afectado de la situación, sino que lo dejas pasar, entonces con el tiempo, y pues porque eso tu inconsciente no supo trabajar, no lo supo asimilar, tu consciente más bien, no lo supo trabajar y se fue al consciente inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que después pasa un carro muy cerca y se te dispara ese miedo de que pueden atropellar a alguien. Entonces, el tema yo lo quise tocar hoy como el consciente inconsciente, no porque les voy a dar una clase de psicología ni porque tampoco le dije a esta persona, porque no soy psicóloga, pero lo que yo quiero decir ahora, o más bien mi tema, es que tenemos que aprender, porque eso es lo que yo quisiera, lo que yo siempre los invito a ustedes, a que se conozcan a ustedes mismos. Es fácil, es fácil aprender a conocerte a ti mismo. Solamente tienes que poner mucha atención en todos los detalles, en todos los detalles. Desde que despiertas en la mañana, ¿cuál es tu primer pensamiento? Cuando te vas a dormir, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué personajes hay en tus sueños? ¿Por qué crees que soñaste eso? ¿Qué viviste la noche anterior o el día anterior para que tuvieras este sueño? Todo eso es consciente, inconsciente, ¿ok? ¿Qué es lo que vistes en la televisión, en el teléfono? ¿Qué es lo que viviste en los días anteriores para tú tener ese sueño? ¿Y cómo es conocerte a ti mismo? Es muy fácil, ya les he dicho, con mi mejor amigo, verse al espejo. Si tú te miras al espejo cuando tienes ese miedo, cuando, y no importa que vayas manejando, oríllate y mírate por el espejo retrovisor o mírate, sácate espejo de la cartera y mírate en el espejo a los ojos y di, ¿por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo este susto? Y verán que no es difícil conocernos a nosotros mismos. Y vas a poder tener conciencia de por qué tienes esos miedos. Espero que les haya servido de algo esta reflexión. Los quiero mucho. Cuídense.